Bueno, el día de hoy entonces vamos a trabajar en la introducción a la fundamentación tributaria y se hace muy importante que revisemos una pirámide muy importante que se llama de Kelsen, los tributos, los fundamentos constitucionales, porque la constitución es lo más importante dentro del proceso de nuestra tributaria. Y finalmente vamos a mirar el estatuto tributario, cómo está clasificado. Sin embargo, quiero que revisemos dentro de nuestra aula virtual. Dentro de nuestra aula virtual tenemos acá en fundamentación tributaria algo muy importante que se llama el noticiero oficial. Dentro del noticiero oficial vamos a encontrar aquí, si yo no estoy logueada, me pregunta mi usuario y mi clave de Uniagustiniana, institucional. Me voy aquí a códigos y en códigos busco el estatuto tributario nacional, estatuto tributario. Es muy importante que entendamos que en tributaria hablamos de impuestos nacionales e impuestos distritales para el caso de Bogotá. En nuestros impuestos, entonces vamos a mirar el Estatuto Tributario Nacional, ya más adelante lo revisaremos, para que sepan que siempre lo vamos a consultar por este noticiero oficial. Bien, continuando acá, nuestra pirámide de Kelsen, entonces vamos a ver en la cúspide de la Constitución, seguido las leyes, los decretos, las resoluciones y las normas. Siempre, siempre que vayamos a trabajar con algo que tenga que ver con leyes, decretos y resoluciones, vamos a tener que revisar esa partecita. Entonces, con solo 2.300 pesos al día, entregarás 16 sobres de alimento terapéutico cada mes en los departamentos con mayores índices de mortalidad de niños. Mientras que se salta ya vamos a revisar un momentico esta pirámide. Bien, entonces en esta pirámide que se define un orden jerárquico en el que se rige el derecho tributario. Entonces, cuando hablamos de la Constitución, siempre revisamos, por ejemplo, el artículo 95, que ese artículo 95 de la Constitución nos dice: la calidad del colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades conocidas por esta Constitución implica responsabilidades. Entonces acá nos van a dar unos deberes de persona y de ciudadano, son 9, pero vamos a leer el que más nos compete para nuestra clase, que es el 9º, que es contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. ¿Por qué nosotros debemos contribuir? Porque nosotros vivimos en este país y si vivimos en este país debemos contribuir. ¿Y cómo se contribuye? Por medio de los impuestos. En todos los países se contribuye por medio de los impuestos. En los conceptos de justicia, porque no es lo mismo que yo me gane 40 millones al año a otra persona que se gana 200 millones al año. Esa persona va a tener que tributar más alto. No es lo mismo tener una casa en estrato 1 que en una estrato 6, en cuanto, por ejemplo, el predial. Entonces, por eso está entre los conceptos de justicia y equidad. Y ya más adelante se verá algo más profundo de esto. El principio jerárquico sirve a su vez como criterio para resolver cualquier posible contradicción o conflicto entre leyes. Digamos que encontramos una resolución que habla sobre el impuesto de las ventas, pero resulta que sobre la resolución hay una ley que ampara esto mismo que estaba trabajando acá, pero dice que, no sé, hay un cambio. Entonces yo tengo que regirme bajo la ley porque la ley está encima de la resolución. Muy importante que, por ejemplo, el Estatuto Tributario es un decreto 624 de 1989. Como es un decreto, mire que está debajo de la ley. Entonces, por ejemplo, una ley de reforma tributaria, que es la última ley, la última ley de reforma tributaria, la última ley de reforma tributaria, que es la ley, vamos a ver, última ley
de reforma tributaria en Colombia, que es la ley 2277. La vamos a mirar aquí en la función pública. ¿Mm? Y esa ley 2277, como bien lo dice acá, es ley. O sea que la ley está encima de este decreto. Entonces, ¿cómo así, profe, que el estatuto tributario es el que rige los impuestos en Colombia? En Colombia, es decir, los nacionales. Porque este es un decreto que fue hecho en 1989, pero cada vez que sale una ley, mm, se actualiza pues lo que tenga que actualizarse con respecto a esto. ¿Listo? Entonces, pues, prima la ley sobre alguna decreto que haya al respecto. ¿Mm? Bueno, eso igual en la medida que vayan viendo sus tributarias, pues van a revisar cada una de esas leyes importantes dentro del proceso. ¿Mm? Entonces, por el momento necesitamos saber que la Constitución es la cúspide, la ley de los decretos, luego siguen las resoluciones y por último las normas de interés de parte. Entonces, acá vamos a ver un pequeñito video que no es de Colombia, pero es que esta pirámide de Kelce es a nivel, a nivel mundial. Entonces, para que porfa lo revisemos. Perdón un momentico. De 5 minutos te la voy a resumir a través de la siguiente historia. Intentando aprenderte la pirámide de Kelsen para tu universidad y no terminas de entenderla, pues en este vídeo corto de menos de 5 minutos te la voy a resumir a través de la siguiente historia. En la ciudad imaginaria de Palo Alto hay un auténtico lío, y es que los gobernantes están constantemente sacando nuevas normas. Hay una ley que prohíbe pescar de 9 a 6 de la tarde, y a su vez hay otra norma en uno de los concilios inferiores de la ciudad que permite hacerlo si se está correctamente equipado. Todo ello ha provocado que los ciudadanos estén hechos un lío, ya que hay tantas normas que no saben cuál hay que obedecer y qué es lo que está y no está permitido en la ciudad de Palo Alto. Un día, un señor jurista y filósofo austriaco, Hans Kelsen, llega a la ciudad proponiendo una solución que será conocida como la pirámide de Kelsen. Mediante esta pirámide se representará todo el sistema jurídico en distintos estratos o niveles. Recuerda, por favor, que todo esto es una historia, así que no vayas a poner en el examen que Kelsen llegó a Palo Alto, ¿vale? Que nos conocemos. La cuestión es que Kelsen propone a los gobernantes de Palo Alto que instauren una pirámide normativa. La pirámide va a ser un sistema de jerarquía según la cual toda norma recibe su valor de una norma superior. Básicamente, la idea es establecer normas superiores que no puedan ser contradecidas por las normas de rango inferior. De esta forma, la ciudad de Palo Alto partiría de una norma superior. Esta norma, para Kelsen, es definida como el nivel fundamental, que en los sistemas democráticos se conoce como constitución. Luego estaría el nivel legal, donde encontraríamos las leyes que el poder legislativo dicta en su día a día. En la ciudad de Palo Alto, el gobierno podría utilizar esta ley para regular la pesca en sus aspectos más básicos, donde, por ejemplo, se podría establecer el horario en el cual se puede realizar y invertir la actividad pesquera. Por último, encontraríamos el nivel sublegal, donde se encontrarían las normas secundarias y de menor valor, que quedarían siempre supeditadas a la ley. En este caso, los distintos concilios de la ciudad podrían establecer sus propias normas, sus propios reglamentos, donde se regulen los aspectos más concretos, como por ejemplo, qué materiales se pueden utilizar para la pesca. Bien, una vez entendido esto, la ciudad de Palo Alto consigue implantar esta pirámide de Kelsen, y al principio todo parece ir sobre ruedas, pero ojo, porque acaban sucediendo problemas. Por cierto, si te está gustando este vídeo y te está siendo de utilidad, te animo a que que se niegan a acatarla, pescando a horas inoportunas e intempestivas. E incluso tenemos también el caso de un concilio que se revela contra la ley dictada por la ciudad de Palo Alto, permitiendo la pesca a altas horas de la madrugada. Pues bien, para evitar que este sistema de piramidal se derrumbe y se venga abajo, Kelsen establece dos mecanismos de protección. Por un lado, la vía de la excepción y por otro, la vía de la acción. Mediante la vía de la excepción, un juez dictamina la aplicación de una norma y su relación con el resto de la pirámide. Por ejemplo, un juez podría sancionar a aquellos ciudadanos que pescaran a horas prohibidas. Pero el mecanismo más importante de todos que establece es la vía de la acción, que es una vía mediante la cual los órganos especializados declaran una determinada norma inconstitucional y por tanto le impiden formar parte del ordenamiento jurídico, perdiendo del todo su entrada en vigor. De esta forma, la norma emitida por un concilio donde se permite pescar a altas horas de la noche sería declarada ilegal por parte de un tribunal a través de esta vía. Bien, también hay que destacar que esta pirámide se ha trasladado a nuestros sistemas constitucionales. En España, por ejemplo, tenemos una norma suprema que es la Constitución, y luego a partir de ahí tenemos el derecho comunitario, las leyes, los decretos legislativos, los reglamentos, etc. Y bueno, Bueno, aquí entonces, pues vemos que este es un video español, no importa, pero aquí lo importante es que siempre la Constitución, la ley y los decretos, siempre va a haber algo por encima de las leyes, la Constitución. Siempre va a haber algo por encima de los decretos, las leyes y la Constitución, siempre va a haber algo por encima de la resolución y así sucesivamente. Bien, una cosa importante es que dentro de nuestra fundamentación tributaria tenemos que saber que los tributos están clasificados en contribuciones, impuestos y tasas. Para nuestro tema tenemos los impuestos.
los nacionales, que son administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y los distritales, que están administrados por la Secretaría de Hacienda Distrital. También tenemos los departamentales, que son como los municipios, Funza, Madrid, Mosquera y todos los municipios que conocemos, y cada uno de ellos tiene una forma de reglamentar. Entonces, los impuestos nacionales están reglamentados mediante leyes, los departamentales mediante ordenanzas y los distritales mediante acuerdos. Es muy importante que veamos que esto tiene una base constitucional. Esa base constitucional, entonces, tenemos que el artículo 150 habla de las facultades del Congreso. ¿Qué hace el Congreso? Pues hacer las leyes. Ellos determinan la política fiscal, el control político sobre el gobierno y aprueba o rechaza los tratados internacionales. Por medio de este Congreso, entonces se determinan políticas fiscales y se hacen las leyes. Lógicamente, esto pues lo tienen que hacer algunos expertos en cada uno de los temas. El artículo 300 me habla de las asambleas departamentales, como lo veíamos acá. Los departamentos se hace por medio de ordenanzas y todo lo podemos ver mediante la Constitución Nacional, artículo 300. Es importante que ustedes, por favor, se remitan a cada uno de los artículos para que los revisen a más profundidad, ya que estos son temas pues, que ustedes vieron cuando estaban en su colegio, pero que hacen parte del proceso de la tributaria. El artículo 313, los consejos municipales. Entonces, que su función es autorizar, esto lo hacen los alcaldes, ¿sí? La función es autorizar al alcalde para los contratos. Los consejos municipales se encargan que se hagan los contratos de acuerdo a cómo están estipulados. Bueno, muy bien. Esto en cuanto a los tributos es importante que, digamos, demos el concepto general de un impuesto. Entonces, un impuesto, como bien lo miramos anteriormente, es un tributo que ha de pagarse sin obtener nada a cambio. O sea, yo no pago un impuesto para que me den algo, ¿sí? Pero indirectamente sí me dan una contraprestación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo pago el predial, yo pago el ICA, yo pago el impuesto al vehículo, al predial, bueno, todos los que yo tenga aquí en Bogotá o que tengan que ver conmigo. Entonces, por ejemplo, puedo ver que existen parques que le dan el colegio gratuito a las personas que estudian en el distrito, bueno, etc. Entonces, por eso es una contraprestación, no hay contraprestación directa. Y finalmente, un impuesto es una relación jurídica nacida de la ley. Como mirábamos anteriormente, digamos que tenemos un estatuto tributario que es un decreto, ¿sí? Pero todo se dicta por medio de leyes. En esta última reforma tributaria, entonces se habló, por ejemplo, se hicieron algunos cambios de impuesto de la renta de personas naturales, se hicieron algunos cambios de renta de personas jurídicas, pero no lo cambian completamente. ¿Listo? Bueno, muy bien. Eso es cuando hay reformas tributarias, ¿no? Cuando hablamos de clasificación de impuestos, se clasifican en directos e indirectos. Entonces, uno directo podría ser la renta, porque consulta la capacidad de pago de las personas. Si yo soy una persona natural y cumplo con algunos requisitos para ser declarante de renta, pues consulta mi capacidad de pago y entonces esto es un impuesto directo. Pero cuando yo voy a algún almacén y compro algo con IVA del 19%, pues a mí no me consulta la capacidad de pago, simplemente yo pago 11.900 por este tarro, ¿sí? Y yo ya sé que ahí tiene incluido el IVA, ¿sí? Y me dicen, eso es un IVA del 19%, y si yo no tengo para pagarlo, si no tengo sino 10.000 pesos, pues simplemente no lo llevo, no lo puedo llevar. Muy bien, los principios constitucionales, pues como les decía, estos artículos 95, 150 y 300. Bueno, el artículo 313 me habla sobre los acuerdos. Entonces les recuerdo que acá, les recuerdo que los impuestos distritales están digamos que están hechos por medio de acuerdos, los departamentales por medio de ordenanzas y los nacionales por medio de leyes. Es importante que revisemos el estatuto tributario en su artículo número 1. Nos vamos para acá, obligación tributaria, muy importante este artículo número 1, que casi que no lo aprendemos de una vez. Yo lo tengo escrito acá para que lo
para que no lo aprendamos acá. Entonces dice, la obligación tributaria sustancial es el pago del tributo. Bien, entonces dice, la obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto de los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo. Entonces, si me hablan del artículo número 1, si yo le pregunto, oiga, aquí dice el artículo 1, la obligación tributaria sustancial. ¿Y qué es esa obligación tributaria sustancial? El pago del tributo. No siempre hay obligación tributaria sustancial porque muchas veces yo presento la declaración y no me da saldo a pagar. Pero existen otras obligaciones tributarias que se llaman formales. Esas obligaciones tributarias formales sí son de estricto cumplimiento. ¿Por qué esta no es de estricto cumplimiento? Porque pues no siempre hay pago del tributo. Pero las obligaciones tributarias formales sí, y esas son las que ustedes van a buscar. Por ejemplo, una obligación tributaria formal es tener el RUT. Otra obligación tributaria formal es facturar electrónicamente y entre otras. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora vamos a mirar rápidamente un mapa en Excel, donde vamos a mirar el estatuto tributario. Es muy importante que ese mapa se haya realizado de una manera muy clara, en donde vamos a colocar, si vemos el estatuto tributario está clasificado por libros. Mire, el libro primero, cada libro tiene un título y cada título tiene capítulos y dentro de cada capítulo hay un montón de artículos, mire, artículo 26, artículo 27, etc. Entonces, todos los libros, libro primero, impuestos sobre la renta y complementarios. Si nos vamos acá, tenemos libro 1, impuestos sobre la renta y complementarios. Libro 2, retención en la fuente. Libro 3, impuestos sobre las ventas. Libro 4, impuesto de timbre nacional. Libro 5, procedimiento tributario, sanciones y estructura de la Dirección de Impuestos Nacionales. Es muy importante que esta estructura la están revisando ustedes mediante un video muy importante y están haciendo o hicieron una infografía acerca del mismo. Libro 6. Entonces tenemos el gravamen a los movimientos financieros o GMF o 4 por 1000 que le llamamos. Libro 7 no tiene título, pero se trata del régimen de entidades controladoras en el exterior. Y el libro 8 nos habla del régimen simple. Cada uno de esos libros, como decíamos anteriormente, tiene títulos. Entonces el título 1 se llama renta, tal cual como dice acá. Mire, título 1 renta, título 2 patrimonio, título 3 ganancias ocasionales. Y cada uno de ellos tiene unos capítulos. Listo. Entonces es importante tener claridad con nuestro estatuto tributario. Eso es todo por el día de hoy. Gracias.